Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. ¿Quién fue Francisco de Sales? El 21 de agosto de 1567 fue un día de fiesta en el castillo de Sales, ducado de Saboya, hoy Francia. Había nacido el primero de los hijos del matrimonio de don Francisco de Boissy y doña Francisca de Sionás. Siguiendo la tradición familiar, el primogénito, nuestro santo, fue bautizado al día siguiente con el nombre de Francisco Buenaventura. Francisco nació prematuro, motivo por el cual tuvo que recibir muchos cuidados especiales y su salud padeció cierta fragilidad. Sin embargo, esto no le impidió crecer con un temperamento vivo e inquieto. Dos características se destacaban en su personalidad: una gran apertura al mundo religioso. Su madre fue la primera en transmitirle el Evangelio y las enseñanzas de Jesús, que Francisco recibía con mucho gusto. Era habitual encontrarlo rezando en la capilla del castillo o hablando de Jesús o de Dios con sus amigos. Una generosidad fuera de lo común que se manifestaba en un natural desprendimiento y en su interés por los más pobres y humildes. A los 8 años entró al colegio de Annecy y a los 10 hizo su primera comunión, junto con la confirmación, tal como se acostumbraba por entonces. Su padre tenía muchas expectativas puestas en él. Quería introducirlo en el mundo de la política y quiso que se educara en los mejores institutos de la época. Por eso, cuando Francisco tenía 14 años, lo envió a la Universidad de París para estudiar abogacía. Pronto se distinguió en retórica y en filosofía, pero poco a poco fue abriéndose paso en su interior el deseo de consagrarse por entero a Dios. Por este motivo se entregó apasionadamente al estudio de la teología. En el año 1587, al acabar sus estudios de humanidades, sufrió una tremenda tentación de desesperación, causadas por las discusiones de los teólogos de la época sobre la cuestión de la predestinación. El joven estudiante se vio en un cruel dilema: ¿estaré entre los elegidos o entre los condenados? Perdió el apetito, el sueño y la tranquilidad. Finalmente, la cuestión quedó resuelta por un heroico abandono a la voluntad divina. Sea cual fuere tu decisión sobre mí, Señor, yo te amaré, al menos en esta vida, si no me es concedido en la vida eterna. Así pudo superar esta tentación contra la confianza en el amor de Dios. En 1592 recibió su título de doctor en leyes y gracias a la influencia de su padre estaba a punto de ser nombrado senador. Pero Francisco, pese a la fuerte oposición paterna, decidió abrazar el sacerdocio. Solo la intervención de Claudio de Granier, obispo de Ginebra, puso fin al enfrentamiento. Francisco recibió la ordenación sacerdotal en 1593. Establecido en Annecy, muy cerca de Ginebra, el nuevo sacerdote se dedicó a la predicación, a confesar y a las otras ocupaciones de su ministerio. Al año siguiente se ofreció de voluntario para evangelizar la región de Chablais, en donde los ginebros habían impuesto la fe reformada por Juan Calvino. Estas palabras a sus compañeros de misión expresan cómo encaró su tarea. Hay que derribar las murallas de Ginebra por medio de la caridad. Por la caridad hay que ocuparla. Por la caridad hay que recuperarla. No les propongo ni la espada ni la pólvora, cuyo olor y sabor recuerdan a los fuegos del infierno.
que nuestro campo de batalla sea el campo de Dios. Este fue sin duda el secreto de su éxito apostólico, que fue advertido por uno de los superiores al afirmar: cuando llegamos no había más que 15 católicos en Chablis. Ahora no hay más que una quincena de calvinistas. Obispo de Ginebra. En 1602 murió Claudio de Granier y Francisco fue consagrado obispo de Ginebra. Su primer paso consistió en organizar la catequesis para los fieles, tanto jóvenes como adultos. También estableció nuevas reglas para guiar la vida de su clero. Visitó personalmente las parroquias y las comunidades más dispersas y alejadas de su diócesis y reformó las comunidades religiosas. Su bondad, paciencia y delicadeza en el trato hicieron que fuera muy querido por el pueblo. Su inmenso amor por los pobres, tal como lo mostraba desde su infancia, seguía inalterable. Su alimentación, su forma de vestir y su casa eran sencillas y austeras. Prescindía completamente de todo lujo y vivía con la mayor economía para destinar esos recursos a las necesidades de los humildes. Pese a sus obligaciones episcopales, nunca dejó de atender personalmente a la gente. Confesaba, hacía acompañamiento espiritual y predicaba incesantemente. Escribió innumerables cartas, principalmente de dirección espiritual, y publicó varias obras. Con Santa Juana Francisca de Chantal fundó en 1607 el Instituto de la Visitación de la Santísima Virgen María. En 1622, Francisco tuvo que acompañar a la corte de Saboya en su viaje a Francia. En Lyon insistió en ocupar una pequeña habitación pobremente amueblada en una casa que pertenecía al jardinero del convento de la Visitación. Allí, el 27 de diciembre, sufrió una apoplejía. Recibió los últimos sacramentos e hizo su profesión de fe repitiendo constantemente: hágase la voluntad de Dios. Jesús, mi Dios y mi todo. Murió al siguiente día a los 55 años de edad. Fue beatificado en 1661 y canonizado por Alejandro VIII el 19 de abril de 1665. El Papa Pío IX lo proclamó doctor de la Iglesia el 16 de noviembre de 1877. ¿Cuál fue el contexto cultural y espiritual en que vivió? En el siglo XVI está marcado por dos hechos fundamentales: la expansión de Europa sobre los nuevos territorios recientemente conquistados y las lamentables guerras de religión que se produjeron a partir de la Reforma Protestante. Particularmente en Francia, la posibilidad de una conflagración civil quedó abierta desde el momento en que, imparable el avance del protestantismo, enfrentado de forma decidida al catolicismo hasta ese momento dominante. Pero en el choque intervinieron otros elementos: lucha de clanes nobiliarios, intereses enfrentados, creciente malestar social, entre otros, que hicieron del conflicto religioso un polvorín que provocó el estallido de mucho de lo que hasta entonces se había conseguido en cuanto al desarrollo político, social y económico. Una profunda crisis general dominó, pues, la historia de Francia en la segunda mitad del siglo XVI, causando el desprestigio de la monarquía, la quiebra del Estado, la paralización de las actividades productivas, la ruina económica y el drama humano de toda contienda civil que eso supone. De esta manera se mezclaron las motivaciones de la disputa:
Hubo subdivisiones dentro de cada bando, se pactaron alianzas extrañas en circunstancias determinadas, creándose así una dinámica de confusión y caos, alternándose momentos de relativa calma gracias a ciertos acuerdos, con otros de feroz violencia, fanatismo y odio. No se produjeron grandes batallas en el campo abierto, sí se dieron choques armados decisivos. Las 8 guerras que sucedieron fueron desde el punto de vista militar, espectaculares y de tipo menor, pero no faltaron las refriegas, los asaltos, las matanzas crueles, ni tampoco las continuas conspiraciones y acechanzas de los dirigentes de cada facción.